Bienvenidos a este espacio que construimos a partir de inquietudes y en el intento por ir dilucidando reflexiones desde las cuales acercarnos un poco a la comprensión de un poco de lo que somos y de ese universo en el que nos estamos moviendo. Hoy quiero tomar por lo menos tres elementos para podernos acercar, digamos, construir un camino que nos permita entender o por lo menos acercarnos a la comprensión de este escenario cotidiano. Estos conceptos que hoy voy a intentar dilucidar con ustedes desde sus preguntas tienen que ver con la intimidad, la soberanía y la exhibición o el exhibicionismo, aquello que se exhibe a través de distintos dispositivos. Creo que este asunto de la intimidad es bien interesante en la medida en que llevamos desde poco más adelante de la Ilustración tratando de colonizar un espacio de soberanía respecto de nosotros mismos, respecto de la persona que se supone que somos, respecto de esta entidad. Y esa soberanía quizás se encuentre la primera manifestación práctica, operativa, real, concreta, justamente en el concepto de intimidad. Vamos a ver que la soberanía, por supuesto, es un concepto traído de las reflexiones políticas y sociológicas, pero y tiene que ver con esa potestad de determinación de la propia voluntad o de la voluntad conjunta reconocida para construir, por ejemplo, leyes, ¿cierto? El soberano era el summa potestas, el que estaba capacitado para construir leyes, para dictar normas. La soberanía tiene que ver con eso, cómo yo podría, y más aplicada al cuerpo, cómo yo mismo podría establecer estándares que permitan precisar en qué escenarios ese cuerpo, o eso que soy, esa persona que soy, no solamente el cuerpo, tiene puede ser mostrado, puede ser usado, puede ser utilizado, de qué manera, con qué fines. Allí habría una aplicación de la soberanía respecto del cuerpo que tiene que ver, por supuesto, con la intimidad. Digamos que por mucho tiempo se creyó que la intimidad era o es, algunos creen que lo es, yo tengo mis dudas sobre eso, un derecho. Yo difiero en ese sentido cuando me pienso como sujeto occidental particularmente. Vamos a ver, cuando ustedes revisan la literatura de la temprana abandono de la Edad Media, por ejemplo en el caso del Quijote, ustedes se van a encontrar cómo las posadas a las que asiste el viajero tienen cero intimidad, no es un asunto que a nadie le preocupe. El posadero simplemente delega un espacio y en ese espacio es capaz de presentarle tres, cuatro o cinco desconocidos como espacio para que habiten sin conocerse siquiera. La literatura es muy rica en ese tipo de espacios, ¿cierto? En los que dicen, no, la intimidad no existe en ese momento. Es una conquista muy nueva recientemente, o por lo menos pretendió ser una conquista que abandonamos muy rápido. Hoy mismo la hemos abandonado a la luz de nuevos hechos sociales y tecnológicos y culturales. Pero digamos, todavía hoy hay quienes defienden el asunto de la intimidad como una potestad fundante de lo moderno, de lo occidental, necesaria por demás para poder desarrollar mis propios espacios. Ahora bien, uno tendría que pensar, bueno, ¿qué es lo que vamos a llamar intimidad para saber qué es lo que defendemos? ¿Qué es lo que llamamos intimidad? ¿A qué actos, a qué hechos, a qué eventos, a qué sucesos
vamos a nombrar como intimidad. Intimidad, digamos que en algún momento se pensaba algo maravilloso, y es que la intimidad tenía que ver con la posibilidad de aislarme a un escenario específico para ser. A eso le podríamos denominar en un momento específico como intimidad, ¿cierto? La intimidad de mi habitación, o la intimidad del baño, o la intimidad de mi casa, a eso se le podría denominar en determinado momento. Ya no, ya no. Ahora hay otros escenarios. Pero a eso se le denominaba intimidad. Yo podría tener inclusive dentro de una habitación, dentro de una casa de habitación, un cuarto en el que se suponía que podía ejercer soberanía porque era mi cuarto. Y al ser mi cuarto yo lo podía pintar, decorar, arreglar o desarreglar de la manera que me pareciera mejor, porque era el mío. Digamos, el concepto de intimidad allí se podría enarbolar como una bandera de autodeterminación. Y sin embargo, lo que vamos identificando cada vez más es que ese espacio de intimidad casi que voluntariamente lo abandonamos a la luz de nuevos fenómenos. Ya vamos un poco a mirar eso, cómo funciona ese abandono voluntario y en muchos casos placentero de ese abandono de la intimidad. Pero digamos que preguntas básicas con las cuales podríamos pensar la intimidad hoy. ¿Cómo podríamos construir, por ejemplo, una idea de intimidad en una casa de interés social? En un espacio de 25 o de 30 metros cuadrados que impide el aislamiento real del otro. Son paredes supremamente delgadas, pisos muy delgados, torres de apartamentos, en los que cualquier movimiento, cualquier acción, cualquier gusto, cualquier ejecución se va a notar de inmediato y los vecinos la van a identificar. Bueno, no solamente los vecinos de otra casa, sino de la propia casa. Como una pareja, por ejemplo, que habite una vivienda de interés social podría construir intimidad. ¿Cómo podría hacerlo? Si las actividades que realicen van a ser inmediatamente identificadas por los otros, cualquiera que sean los otros. Pero más allá de la propia pareja, la familia, ¿cierto? ¿Qué tanto yo podría distanciarme de un hermano, de un familiar o de un amigo en un apartamento que está mediado por un cartón simplemente que permite que los ruidos, los sonidos, los movimientos se perciban allí? Digamos que renuncio a la intimidad, por ejemplo, a través de fenómenos arquitectónicos como estos que políticamente se han venido definiendo para suplir las necesidades de habitación. En un apartamento, en una vivienda de interés social, no hay intimidad, no hay posibilidad de intimidad. No puede usted entrar al baño tranquilo sin incomodar al que está en la cocina, simplemente porque todo se transmite en esos espacios tan cerrados. Digamos que la intimidad, entonces, lo primero que exige es algo a lo que hemos renunciado, ¿cierto? A los espacios amplios. Yo solamente podría tener intimidad en un escenario que me permita aislarme realmente. Ahí no se trataría, como en algún momento lo señalábamos, de confinamiento, porque en el confinamiento no hay intimidad. Quiero decir, en una cárcel, en un calabozo, no hay intimidad, ¿cierto? Ahí hay confinamiento, es otro asunto. Pero si mi lugar de habitación no admite, si en la propia escuela me están constantemente vigilando para que no haya intimidad, si me ponen al lado de otro en un pupitre, por ejemplo, si los baños tienen esos sistemas que aparentemente son de seguridad, en los que las paredes van únicamente hasta la altura casi de las rodillas para poder vigilar quién está allí o cuántos están allí. Hay un asunto de intimidad también allí que se violenta a través de la arquitectura. Entonces la intimidad vamos a tratar de entenderla desde una construcción a la que vamos renunciando en aras, por ejemplo, de la seguridad, ¿cierto? En un centro comercial, ¿quién tiene intimidad, por ejemplo? En el baño. Esos paneles con los que están construidos están diseñados específicamente para que usted no tenga intimidad.
¿cierto? Para que el otro lo vea, si tiene los pantalones abajo, si está sentado, si está de pie, en qué sentido está ubicado usted allí. Ahí no hay intimidad en el baño tampoco, ¿cierto? Pero digamos que va mucho más allá de esto la renuncia a ese concepto de intimidad que nos preocupa hoy, como por ejemplo los dispositivos tecnológicos con los que se construye el día a día en cualquier escenario, laboral, académico, inclusive del propio hogar, eh, toman distancia de ese presunto derecho a la intimidad. ¿Qué es lo que en el escenario de cada uno de ustedes podrían pensar hoy como íntimo, como un asunto de intimidad? ¿Qué evento podría ser íntimo de ustedes? Vamos a ver, las redes sociales son un ejemplo claro de que uno puede acceder inclusive a la intimidad de quienes la defienden a ultranza por las fotos que se publican de las propias habitaciones. Uno sabe si tendieron la cama, si tiene muñequitos, de qué color son las paredes, todo ese tipo de asuntos uno los está identificando y se supone que son de la intimidad. Es mi cuarto y yo voy en el baño. Hay gente, yo no entiendo cómo lo hacen, pero se toman fotos en el baño y publican esa foto en el baño y lo hacen con un alarde tremendo, ¿cierto? En la búsqueda de qué, que es el otro asunto que nos permite entender lo de la soberanía y el exhibicionismo, ¿cierto? O la exhibición. Yo estoy muy lejos de pensar esto en términos morales como que una cosa terrible o mala. No, me causa gracia, me inquieta el que se pretenda defender la intimidad, pero en los perfiles del Facebook, del Twitter o del Instagram sean tan explícitos en los detalles, en los escenarios. La gente publica cosas tan terribles como que me estoy comiendo. Ya no solamente es un asunto de la persona propia, sino de aquello a que tiene acceso la persona, y lo hace con la alimentación, con el lugar. Ya no es, ni siquiera es el compañero si se va acompañado, sino la cosa, el objeto, y cómo pretendemos vulnerar constantemente la intimidad del otro a través, hay verbos inclusive para eso, ¿cierto? Stalkear. ¿Qué significa eso? Ah, no, que usted se le está metiendo en la vida al otro, que usted está hurgando en lo que el otro presume que es suyo y sin embargo lo somete al público al montarlo en una red social. Entonces pensar allí ese asunto es muy complicado. Ahora bien, no sucede únicamente de manera voluntaria, que es el gran lío, es ese, ¿cierto? Es, digamos que aceptable, por lo menos desde lo reflexivo, que ese presunto derecho a la intimidad se vulnere porque yo pretendo que se vulnere, porque yo admito, porque yo lo hago, porque yo lo busco, ¿cierto? Porque yo le entrego al otro voluntariamente algo para que lo publique, o para que lo exhiba, o para que lo muestre. Pero también está el otro asunto en el que ya esa soberanía se perdió, y es cuando alguien toma algo de mí o de otro, ¿cierto? Y lo exhibe sin permiso en aras de un interés particular. Eso es muy complicado porque tiene que ver, entre otras cosas, con el oficio del periodista, ¿cierto? El oficio del periodista, ¿cuál es? Tomar lo que alguien presume que es suyo, que es de su responsabilidad, de su resorte, y volverlo público, y a nadie le parece que esa exhibición sea terrible. Es más, exige la sociedad que eso sea parte de la acción profesional del periodista o del comunicador social. Entonces, ¿cómo trazar una línea que nos permite identificar dónde está ese asunto entre lo íntimo o entre la exhibición o el mostrar o el exhibir? ¿Cómo trazarla allí? Sino desde el intento, un poco esto es simplemente en unas puntadas para tratar de llegar allí, desde el intento de caracterizar la intimidad. Ya les decía, es un asunto muy nuevo, la intimidad, o la presunta intimidad que intentamos tener. Es un asunto de la modernidad. Antes de la modernidad no había
A nadie se le ocurrió pensar es que esto es de mi vida íntima o una cosa más compleja todavía. Es mi vida privada. ¿A quién se le ocurre pensar que es mi vida privada? Antes de la modernidad no existe eso. No existe. La tarea del historiador, ¿cuál es? Develar la vida privada del otro, ¿cierto? Ah, venga, y este que comía, o la del antropólogo, ¿cierto? Cómo dormía, dónde dormía, con quién dormía, qué comía, para qué lo hacía, cómo lo hacía. Y hay un develamiento de un otro, en otro tiempo, no importa, pero era la vida íntima, era la vida privada. Entonces no es tan simple decir, ah, no, es que es parte de lo íntimo. ¿Qué es lo íntimo hoy? La ropa interior, esa se exhibe, hoy la ropa es exterior realmente, se pone en muchos casos para que se vea. Se utilizan materiales, y, colores y formas para que se exhiba, para que no es íntimo. ¿Qué es? ¿Es íntimo el baño? No, el papel higiénico se exhibe de la manera más tranquila, y no solamente el papel higiénico, sino el jabón, el champú, los tampones, las toallas, todo eso se está exhibiendo a toda hora. No hay una posibilidad de pensar que allí hay un espacio de lo íntimo. Lo que yo escribo, lo escribo para publicarlo. De hecho, hoy se escribe generalmente en dispositivos electrónicos a los que puede acceder cualquier hacker. Y entonces uno aplaude, por ejemplo, el trabajo que hizo este Assange, los Wikileaks. Es vida privada, se suponía, o vida íntima. Y sin embargo, nos servimos de todo eso para para poder tomar decisiones. Entonces, miren cómo esa configuración de lo íntimo resulta supremamente compleja hoy. Hoy, en una sociedad que está constantemente demandando información, y cada vez más información privilegiada, o información que se supone que tiene algún tipo de restricciones, pensar lo íntimo es muy complejo. No va más allá de eso. ¿Cuál es la soberanía que usted tiene sobre eso? Bueno, vamos a ver. Quizás el caso más evidente para pensar el asunto de la soberanía es qué pasa con una foto suya. ¿Qué pasa con sus imágenes? ¿Quién las tiene? Y ese que las tiene, ¿qué tanto, y ahí es donde está el asunto de la soberanía, qué tanto está autorizado ese otro que tiene sus imágenes o sus fotos para utilizarlas? Y ahí se nos abre una vertiente bien interesante, ¿cierto? Y algunos van a pensar que se trata de derechos de autor. Eso es muy interesante porque las academias lo han convertido en eso. Esa imagen solo la puede usar si respeta los derechos de autor. Y se supone que si yo nombro al otro, si yo nombro a quien tomó esa foto o a quien fue retratado en esa imagen, entonces ya no pasa nada. Es decir, no solamente muestro la imagen, sino que además echo al agua al que la tomó. Y ya con eso quedó liberado el asunto en términos académicos. Vamos a ver, si lo llevamos a la vida personal es más complicado, ¿cierto? Si alguien tiene una imagen de un otro en una actitud erótica, por ejemplo, o que presume que es íntima, ¿qué puede hacer con esa foto? La puede universalizar a través de las redes. Hay páginas que se especializan en eso. Y entonces, si respeta los derechos de autor y dice, vea, la persona que aparece en esa imagen se llama tal, ya respetó derechos de autor. Y sin embargo, lo que hizo fue agravar el asunto de la intimidad. Ahora, esas fórmulas eran muy complicadas de violentarlas en otros escenarios sociales en los que los dispositivos de tecnología no eran a la mano de todos. A mí me encanta que estén en la mano de todo el mundo, que todos los podamos utilizar y fotografiar y retratar y hacer videos y podamos mostrar lo que hacemos. Eso es genial. Pero, ¿y dónde está la línea ética? Que era un poco el asunto que intentaba develar en otro momento. ¿Cuál es el asunto ético aquí, en la exhibición? A mí me parece interesante cómo las empresas, por ejemplo, el gran asunto que tienen es guardar el secreto de un producto, ¿cierto? El secreto industrial o el secreto profesional del abogado, del periodista o del médico. Digamos que hay una necesidad de cuidar eso, y sin embargo, la sociedad en pleno
procura develarlo con cierta malicia, con cierto deseo de pretender que no tiene por qué haber nada íntimo. Y nos parece que entonces aquí se nos va depurando el asunto. Parece que la intimidad es importante en tanto yo, pero es dudosa en tanto los demás. Es decir, la de los demás no tiene por qué importar, esa se puede violentar, se puede transgredir, se puede exhibir, se puede mostrar, pero la mía no. A mí se me ocurre un ejemplo claro con un asunto que es de mal recibo quizás, pero es el de la pornografía. La pornografía es exhibir cosas, ¿no es cierto? Partes del cuerpo, o gimnasias específicas, o rutinas. Y se supone que por ser una práctica que se populariza, que se universaliza ya, pues hombre, no tiene mayor problema con el asunto de la intimidad, y sin embargo yo no podría acceder a la vida, ojo, íntima de una persona que se dedica a la pornografía. Tiene intimidad, o sea, pero ¿qué puede tener de íntimo alguien que se muestra así? Tiene intimidad, por supuesto que la tiene, y hay que respetársela, pero no. ¿Cómo encuentro esa línea que me permite definir qué es y qué no lo es como intimidad? ¿Cómo la trazo? ¿Desde dónde la trazo? ¿Cuáles son los códigos éticos, ojo, éticos, que me permiten identificar el asunto de la intimidad en ese otro? Porque en el mío generalmente está determinado desde unos preceptos, y aquí hay una discusión que seguramente algunos de ustedes manejan mejor. Hay un asunto que es moral, no ético. La moral la entiendo desde la costumbre, ¿cierto? Un asunto que se devela como una práctica irreflexiva, cargada de autoridad en virtud del tiempo, de la repetición, de la reiteración. Ahí está la moral. Lo moral. Lo ético, en cambio, es totalmente reflexivo. El acto ético, ese tengo que pensarlo porque se tiene que ajustar a determinados códigos geográficos, códigos históricos, culturales, ancestrales, tradicionales o profesionales, ¿cierto? Entonces ahora hay gente que habla, por ejemplo, de una ética del abogado. ¿Qué es eso? Hombre, yo no lo sé. ¿Cierto? ¿Qué? Una ética médica. Habla de un asunto rarísimo que a mí me queda muy complicado. Ojalá en algún momento alguien pudiera ayudarme a develar esto, que llaman bioética. ¿Y acaso hay una ética de la muerte? Es un asunto simple que tiene que ver con las formas o con los actos comportamentales en relación con lo aceptado o no en determinados escenarios, en determinados espacios y en unos esquemas de pensamiento que son claves para entender eso. Y entonces, sin esos códigos de ética, ojo, no morales, de ética, es que yo puedo empezar a pensar la intimidad. Dentro de lo moral es muy complejo, porque la moral intenta reducir el mundo a unos códigos que están preaceptados, ¿cierto? Entonces uno puede hablar de una moral cristiana, de una moral católica, ¿cierto? En la que ya hay asuntos que están catalogados como buenos y malos. Para ellos no está lo correcto o lo incorrecto, sino lo bueno y lo malo. En lo ético, en cambio, sí está definido qué es correcto y qué es incorrecto, qué es adecuado, qué es inadecuado. Lo bueno y lo malo no lo piensa la ética. Ellos piensan, bueno, que esto es correcto o no. Entonces la intimidad pasa por esa reflexión ética también, ¿cierto? Que tiene que ver necesariamente con pensarse en el marco de lo social. ¿Qué es lo que socialmente está aceptado? ¿Qué es lo que socialmente puedo yo reconocer en el otro como una práctica sana? Dentro de mi intimidad, ¿qué puede perjudicarme o qué puede afectarme? ¿Qué puede conducirme a una reflexión inclusive punitiva en determinados momentos?
¿Cómo construyo yo ese asunto de lo íntimo? Y entonces quizás el primer escenario en el que yo podría construir lo íntimo es en la casa, ¿cierto? Pero en la casa uno encuentra cosas terribles como, ve, que estás pensando. ¿Cómo así? Y el pensamiento no es un asunto de mi intimidad, de mi yo. Y sin embargo, en la casa se escuchan reflexiones como, venga, ¿qué está pensando? ¿Cierto? ¿De qué se está riendo? ¿Por qué está triste? Pues esos son asuntos que yo tendría que explicitar únicamente en la medida en que a mí me parezca adecuado, en la medida en que yo considere sano, en que yo procure algo de ayuda o algo como eso, pues. Pero miren cómo ese tipo de preguntas atentan directamente contra la intimidad. ¿Qué estás pensando? ¿Cierto? Venga, ¿y usted por qué se vistió así? ¿Por qué no se hace eso? Ahí hay un asunto grave porque en esa pregunta al otro se está interrogando sobre su intimidad. El otro verá si la contesta o no. Ese es un asunto grave. ¿Cómo yo voy a interrogar al otro por un asunto que el otro no tiene por qué estarme explicitando? Ahí es un asunto de la soberanía, de la intimidad. Ahora bien, ese primer escenario que es el hogar, que es la casa, la familia, en el que se vulnera la intimidad, lo que hace es prepararnos para otro asunto que es el de la escuela. Y en la escuela, ¿quién puede tener intimidad? ¿Usted qué está escribiendo? Muéstreme ese papel. Hay algunos en los que inclusive requisan el bolso del otro, ¿cierto? Usted tiene que hacerse con este. Profesora, tengo ganas de ir al baño, deme permiso. Como así? Y un asunto fisiológico como ese no es un asunto de la intimidad también. Tengo que pedir permiso. Y es muy, muy concreta la efectividad que logran estos dispositivos de control, que hasta en la universidad uno encuentra jóvenes que levantan la mano y de profe, me da permiso de ir al baño, que es que tengo ganas de. ¿Cómo así? No, que a mí que me tiene que contar eso. Eso no. Digamos que hay un asunto que tiene que ver con eso moral que retarda el desarrollo de la intimidad. Ya habíamos dicho que hay una renuncia. La renuncia está dada por la mediación con los dispositivos electrónicos que hacen transformaciones culturales. Hoy, por ejemplo, el mostrar el cuerpo no es un asunto tan escandaloso moralmente. Ya no, pues, en determinados escenarios quizás. Pero digamos que la gente puede perfectamente, una niña anda en minifalda, o en camiseta, o en short, un hombre anda en pantalonetas, unos los encuentra por ahí en camisetas de esqueleto. Y hay un asunto también de la intimidad que se está violentando, y la violenta por sí mismo. Hombre, yo prefiero mostrarme, yo me exhibo, y me exhibo en la esquina, me exhibo en el parque, o me exhibo en el evento, o en el espectáculo. Pero esa exhibición, digamos, es voluntaria. ¿Y qué pasa cuando esa niña que voluntariamente sale en determinada ropa, o sale a la playa, o sale a hacer deporte, sale y es fotografiada, y esa fotografía es utilizada para algo más, para algo distinto, con un fin distinto al que ella tenía, que era simplemente tomar el sol, disfrutar del aire, estar cómoda, estar fresca? ¿Qué pasa allí? ¿Dónde quedó la tal intimidad? Hay quienes, y eso es una tesis bastante absurda además, quienes de inmediato responsabilizan a ese otro, hombre, ¿para qué se viste así? Si no quiere que le tomen fotos, ¿para qué así? A mí, que tanto me ha gustado la fotografía, me parece cada vez más complicado eso. Antes para mí era muy fácil irme para un parque, para el jardín botánico, una calle, un evento, un espectáculo, y tomar fotos del otro. Y era normal, era bonito, era tranquilo, era un acto desprovisto de cualquier malicia. Hoy hay una cantidad de prevenciones con ese asunto que uno ya es incapaz de obturar la cámara para tomar una imagen sin pensar, el otro se va a molestar, el otro va a estar prevenido, al otro no le va a gustar.
Hay quienes ven una cámara y ahí mismo empiezan a posar y empiezan a sonreír y hacen una cantidad de gestos para mostrarse. Pero hay muchos que se enojan y se enojan con toda la razón. ¿Y por qué me va a fotografiar? ¿Y esa fotografía para qué es? ¿Cierto? ¿Y eso cómo se va a hacer? Hoy, por lo menos en las academias, hay asuntos bien interesantes. Y es que para salvar la academia es un asunto terrible. A mí me parece que es, de alguna manera, las academias, las universidades, hay que pensarlas con mucho cuidado. Hay quienes las defienden a ultranza y dicen que son lo mejor del mundo y que son el máximo desarrollo. Mentira. De la academia también salió la bomba atómica y de la academia también salen los físicos que crean la pólvora y la dinamita y los venenos químicos. Salen también de las universidades. Es decir, de las universidades salen cosas maravillosas, pero también cosas terribles. Para tratar de salvarse en su propia acción, en su propia actuación. Por ejemplo, de un tiempo para acá se vienen utilizando unos códigos de ética del investigador en el que yo tengo que hacerle firmar al otro un consentimiento informado, ese es el título del documento, en el que le digo, vea, yo lo voy a grabar a usted, lo voy a filmar, lo voy a entrevistar y con esto puedo hacer lo que a mí me parezca bien. Vale. Y ese otro firma y después se deja tomar las fotos, se deja hacer videos y vale, no hay problema. Pero y cuando el investigador entrega su trabajo, ¿qué pasa con eso? ¿Quién hace valer ese código? Es un asunto de la libre discreción de cada uno. Es decir, ¿quién va a cuidar mi intimidad? Yo no puedo. Yo no puedo porque yo estoy sujeto a unos códigos sociales en los cuales está el policía. O sea, qué cosa más espantosa en términos de intimidad que la función policiva, ¿cierto? Que me dice levante las manos, póngase contra la pared y viene y me toca. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí por lo menos me parece espantoso que un otro desconocido y sin que me dé mi invitación me toque. Y viene y me toca y me manosea de la peor manera, dice que buscando algo que él presume que yo tengo. ¿Por qué? Pero no solamente me toca, me manosea de la peor manera, con morbo, con rabia a veces, sino que además hace que yo le abra mi bolso y le exhiba lo que yo tengo ahí. Y he visto casos en los que a algunos muchachos inclusive les quitan los zapatos y casi que se los desbaratan buscándole qué. Entonces quienes hacen esas defensas de la intimidad, pues tienen allí elementos para pensar, bueno, y esa intimidad realmente es tan importante si le confiero a un otro, a un desconocido que se viste de verde. Pues a veces se visten de verde, otras veces simplemente salen como yo soy de los muchachos, yo soy de la pandilla D, yo soy del grupo D, y por lo tanto quítese la ropa, quítese el bolso, voltee esto, tírese al piso. ¿Cómo funciona ese asunto de la intimidad entonces? A mí me inquieta, yo creo que es una reflexión que hay que estar constantemente teniendo con una disposición de alerta total. Cuando usted va a pasar en un aeropuerto, ¿cierto? Lo primero que le dicen es quítese el cinturón, desocupe los bolsillos, ponga su celular allí. Digo, ¿cómo así? O sea, no, que es por seguridad de otros yo tengo que vulnerar aquello que considero lo más fundamental, que es mi intimidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Alguien diría, no, es que es una requisa, que eso Sebas dice que no, que es una verificación de qué, de que yo no soy tan malo como el otro cree que lo soy. El otro, un desconocido, terriblemente dañino, ¿cierto? Viene y dice, hombre, usted tiene cara de malo, es que tiene que leyó siquiera el trabajo del Lombroso para que venga y me diga que es que yo tengo cara de sospechoso y por lo tanto merezco una requisa y necesito entregar todo. Eso es una tontería, es una forma absurda de pretender que la intimidad mía puede ser vulnerada por el otro porque tiene una placa que además yo pago con mis impuestos. Hay un asunto que es bien interesante pensar allí, o sea, ¿cómo entiendo las normas de seguridad, y además defiendo mi intimidad? ¿Cómo lo hago? ¿Qué vale más? ¿La sensación de inseguridad del otro o de los otros o mi intimidad?
Porque si es así, entonces, pues no tiene ningún sentido toda esta codificación que hacemos en los computadores con claves para el correo electrónico, porque tendríamos que dejarlo todo público. No tiene sentido vestirse porque el otro tiene la sospecha de que de pronto debajo de mi chaqueta llevo un arma o llevo un paquete sospechoso o algo así. Yo creo que ahí no es tan fácil venir a afirmar que en aras de la seguridad usted tiene que entregar, tiene que ceder su intimidad. Yo no creo que sea tan simple. Yo no creo que sea tan simple. En algunas casas, en algún momento, era una práctica común que la madre o el padre, una especie de tutor familiar, fuera y requisara el cajón de la ropa interior del otro, del hijo, del hermano, buscando qué. Y ese es el mismo papel que utiliza, la misma justificación absurda que utiliza el policía que me va a requisar, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué hoy? Y aquí creo que es donde podrán algunos de ustedes entender el asunto, algunos que noto por las preguntas o por las anotaciones que hacen como resistentes, ¿por qué hoy resulta tan inapropiado que le chusen el teléfono a los periodistas o que le chusen el teléfono a un político o a la oposición o al que sea? ¿Por qué las chuzadas son un asunto tan cuestionable si el asunto de la seguridad es muy superior al de la intimidad? ¿Cómo podríamos entender eso? Ahí hay un asunto que es bien interesante, ¿cierto? Si yo estoy de acuerdo con que en aras de la seguridad se viole mi intimidad, no tengo por qué quejarme de que le chusen el teléfono a otro o que me lo chusen a mí, ¿cierto? O de que alguien venga y mire por la ventana, ¿cierto? Abra mi cortina y me mire a ver qué estoy haciendo yo. Por eso estoy tratando de plantearles eso, como ese asunto de la intimidad es mucho más complejo de lo que normalmente se nos presenta, ¿cierto? Hay defensores a ultranza de la seguridad y dicen que por seguridad tengo que dejar mi intimidad afuera. Y eso lo hacen los padres de familia, los hacen los profesores todo el tiempo, ¿cierto? Ah, venga, déjeme ver qué está escribiendo, ¿cierto? Muéstreme a ver qué tiene en la maleta, déjeme ver qué tiene en el pupitre. Ahí hay una develación de la intimidad que es arrogante, que es absurda, ¿cierto? Y que tengo que poner en su justa dimensión, pero solo en la medida en que lo logre presentar. Ahora, hay quienes se encuentran absolutamente tranquilo, natural, la exhibición de su intimidad. Y qué maravilla, ¿cierto? Hay quienes lo hacen y lo hacen a través de su trabajo, a través de alguna forma artística, a través de algún tipo de experiencia colectiva, comunitaria, barrial, académica. Se exhiben y qué bueno, a mí me alegra que lo hagan, porque me alegra que lo hagan cuando lo hacen a conciencia. Yo recuerdo el caso que quizás aquí que para el asunto de una niña que en una universidad tenía mucho temor de exhibir sus brazos. No le gustaba mostrar sus brazos, como a otra no le gustaba mostrar la sonrisa y entonces se tapaba la boca para reírse. Y esta niña a la que la habitaba ese temor en relación con sus propios brazos, alguna vez, por lo que fuera, se quitó el suéter con el que asistió a la universidad y alguien, por hacerle la maldad, oiga pues, le escondió ese suéter. Pues para esa niña eso fue un trauma, porque era tener que exhibir sus brazos. No tienen mayor conflicto en términos culturales, pero para ella era parte de su intimidad. Yo aquí me muestro, a ustedes les muestro parte de mi biblioteca. No esperen que yo les muestre nada más, porque hasta ahí abro yo la puerta para que ustedes me reconozcan, abro mis ideas, abro estas reflexiones, abro estos asuntos. Pero ¿qué tanto yo soy autónomo de definir frente al policía que me dice, bueno, no solamente el policía, ahora hasta el funcionario del banco o el portero del restaurante o del centro comercial o del, ¿cómo se llama?, del supermercado, para poder permitir mi acceso, me piden mi cédula? Ay, ¿cómo así que le tengo que mostrar mi cédula a un portero, a un don oficiante por ahí?
¿Por qué? Y eso no es documento de identidad mío, mío. No hay un asunto grave allí también de violación de la intimidad. No hay una violación de la intimidad cuando a mí me pasan por una máquina de rayos X, ¿cierto? O otra cosa distinta es cuando yo asisto a una entrevista en la que sé que me van a preguntar cosas. Y aún allí establezco límites. Cuando yo voy a hacer la entrevista laboral, admito que ese otro me va a preguntar cosas, ¿cierto? Me va a preguntar cosas, y cosas personales en muchos casos. Pero soy yo el que decido hasta dónde permito eso. Con la policía no hay ese lugar. Ese asunto de la seguridad, yo por eso lo reviso tanto. ¿Por qué se presume que las normas de seguridad están autorizadas para violar mi intimidad? ¿Hasta qué punto el vigilante me puede decir quítese la ropa interior que voy a revisarlo exhaustivamente? Y sin embargo hay escenarios en los que lo hacen. Si usted va a asistir a una visita a determinados espacios sociales de control, venga, que es que usted de pronto tiene algo introducido en el cuerpo, yo tengo que verificar, ¿cierto? Entonces le hacen abrir la boca, le revisan las orejas y miran a ver en qué otros orificios usted puede guardar cosas, puede volverse peligroso. Es decir, en qué punto usted está haciendo uso de su intimidad para violentar eso que un otro considera peligroso. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo defino yo la intimidad hoy cuando por cualquier escenario en el que usted asista está rodeado de cámaras? ¿Cómo intimidad allí? ¿Cómo intimidad cuando usted tiene, cuando existen dispositivos para medirle usted qué tanta intensidad de pensamientos tiene, qué tanto está mintiendo o diciendo la verdad? Hay una cantidad de asuntos entonces que están tergiversando ese asunto de la verdad. Claro, hay quienes, como una especie de respuesta contracultural, entonces se exhiben. A mí me parece eso genial también, ¿cierto? Entonces uno ve que hay playas nudistas, ya hay playas nudistas. Hay quienes intentan burlar las restricciones de las redes sociales en términos de la privacidad y entonces presentan nudes y fotos explícitas porque es su derecho, y es su derecho, claro que sí, cuando son suyas, no cuando son del otro, no cuando comprometen a un otro. Pero aún esas redes sociales, otra vez tendríamos que volver al asunto de la moral, teñidas de un asunto moralista, exigen la moderación de esa exhibición. Y no, usted no se puede exhibir en estas páginas hasta tanto. Por favor, póngale a eso sellos o muñecos o lo que sea, tápese. ¿Cómo así? En la televisión, hasta hace un tiempo era una cosa, tal vez unos 20 años, era imposible encontrar un beso en el cine o en la televisión. Eran escenas que eran inmediatamente censuradas y que se censuraban generalmente con un criterio totalmente religioso. Religioso. Entonces, ¿cómo establecer esa soberanía sobre el cuerpo? ¿Cuándo es soberano usted? ¿Es soberano usted, por ejemplo, que admira su cuerpo, que le gusta su cuerpo, que cultiva su cuerpo, de mostrarlo? No. Hay un asunto que a mí me interesa mucho pensar y es cómo ese libre desarrollo de la personalidad y esa garantía de la plurietnia y la culturalidad, multiculturalidad que la Constitución colombiana defiende tanto, llega hasta la puerta de la universidad. Es decir, si un miembro de un pueblo indígena, paez, por ejemplo, va a la universidad, nadie le dice nada porque es que va con su ruana, con su faldón, con su sombrero, va cubierto y nadie le dice nada. Se burlan tal vez de él, lo ridiculizan un poco, tratan de aprovecharse de él. Igual que si llega un Kogi, o que si llega venga, y si va un Nukak Maku o un Wayuu hombre en su traje típico, lo dejan entrar a la universidad siquiera. Lo dejan entrar. Si su traje típico simplemente es un guayuco, lo dejan entrar. En ninguna universidad, ni siquiera en las propias universidades de La Guajira, les permiten entrar a los guayú en su traje típico. No. Entonces, ¿dónde está el asunto de la intimidad allí? Y eso es parte de la intimidad.
Es un asunto colectivamente construido, tradicionalmente sustentado, y sin embargo no lo permitimos, no lo admitimos. ¿Cierto? Hay escenarios en los que, cada vez menos afortunadamente, en los que algunos rituales expulsan a algunas personas porque no están vestidas de determinada manera. Hay restaurantes donde si usted no lleva corbata no lo dejan entrar. A ver, ¿por qué? Y si usted por principios, por un asunto íntimo suyo, de convicciones propias, no usa corbata porque lo van a obligar, o no usa zapatos de cuero, lleva tenis, no lo dejan entrar. Y ahí no hay un asunto de intimidad también, por supuesto que hay un asunto de intimidad. Es que la intimidad tiene todo que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Allí no hay un asunto que establezca límites, que diga, hombre, no, yo definitivamente en este asunto de la intimidad no toco. No, eso todo toca con usted. ¿Cierto? El asunto que un Estado, por ejemplo, le pueda decir a usted cómo se puede llamar y cómo no. Hay nombres que usted no le puede poner a sus hijos o a su prole, simplemente porque el Estado definió que era un nombre feo, o porque era de mal gusto, o porque contravenía algunas normas. Y la elección del nombre no es un asunto en el que no tendría por qué interferir el Estado. ¿Y de qué manera lo nombran a usted en el colegio, además? ¿De qué manera lo nombran? ¿Lo nombran por usted o por su papá? Normalmente el apellido. ¿Cierto? ¿Y por qué se tienen que establecer normas, por ejemplo, que determinen que los hijos de madres solteras tienen que llevar los apellidos, los dos apellidos de ella, como si no fuera su hijo, sino como si fuera su hermano? Porque está prohibido tener un solo apellido aquí, ¿ok? Y para evitar ser nombrados como hijos naturales, hijos de la naturaleza, obligan a las mujeres a que les pongan dos apellidos. ¿Y cuáles dos apellidos? No, pues conviértalo no en su hijo, sino en su hermano legalmente. Y es una práctica supremamente común en el contexto en el que nos estamos moviendo. Y ahí hay un asunto que tiene que ver con la intimidad. ¿Cómo así que este no es mi hijo legalmente, sino que es mi hermano? No es un asunto de intimidad, por supuesto. Entonces miren cómo todo este escenario que nos va permitiendo configurar realmente, por lo menos la pregunta, ¿cuál es la soberanía que tengo yo respecto de lo que considero íntimo en relación con dispositivos de seguridad, dispositivos de control o con políticas sociales? Puedo yo enarbolar como una conquista. Hoy, cuando usted no es dueño de su imagen, ¿cierto? Hoy cuando cualquiera lo fotografía, cualquiera lo monta en televisión, en cámaras, en Facebook. Hay muchos lugares hoy en los que es posible identificar ese asunto, ¿cierto? Como, venga, y esa foto mía, ¿cómo fue a parar allá? Yo no autoricé eso. Pero allá está. En estos días el propio Estado colombiano estaba abusando de la imagen de una campesina para una campaña institucional. Y la campesina le entrevista y dijo, no, yo no. A mí no me dieron eso. Yo no permití que me tomaran esa foto. Pero el Estado colombiano estaba en una campaña publicitaria por todos los medios, mostrando a esa campesina como si ella hubiera permitido que esa foto se utilizara con esos fines proselitistas. ¿Dónde está el asunto de la intimidad entonces? Yo creo que entonces admite todo esto un escenario reflexivo mucho más largo, mucho más profundo, mucho más detallado. Digamos, lo que me interesaba hoy era justamente eso, era trazar como ese gran panorama en el que se debe problematizar la intimidad como derecho, la intimidad como práctica, ¿cierto? Y la intimidad como una ganancia que se supone que van logrando las sociedades en la medida en que van resolviendo los problemas de seguridad, los problemas de reconocimiento de la diferencia. En una sociedad en la que de verdad haya un reconocimiento de igualdad de derechos, este asunto de la intimidad no tiene por qué discutirse. Simplemente lo tenemos y ya. Pero en sociedades absolutamente desiguales como esta, en la que habitamos, sociedades tan cargadas de prejuicios, tan cargadas de ignorancia, por supuesto que hasta el propio ciudadano que está siendo vulnerado es capaz de legitimar
el acto de quien lo está abusando. ¿Cierto? Tú me dices, ah, no, es que yo me lo busqué. ¿Cierto? Es que eso me pasó, violentaron mi intimidad porque yo lo causé, porque yo lo generé. ¿Cierto? A mí me sorprendía escuchar en las universidades, sobre todo adolescentes, diciendo cosas tan tremendas como mi madre me golpeó, pero es que yo me lo busqué. Yo, ¿cómo así que usted se buscó que le golpearan? Si su cuerpo es su soberanía, no tiene por qué ser agredido ni siquiera por su madre, mucho menos por un policía, mucho menos por un militar, mucho menos por un otro, cualquiera que sea, simplemente porque tiene el poder, tiene la fuerza. Que si el cuerpo es parte de la intimidad, ¿por qué el policía le puede disparar por sospecha? ¿Por qué lo puede coger a patadas? ¿Por qué en una marcha son capaces de agredir como agreden? Y hay un asunto también de intimidad. Entonces yo creo en esto, yo estoy convencido de esta idea, estoy en un sistema democrático y por lo tanto puedo expresar mis ideas, expresar, espera y verá. Y le tiran los caballos encima. Y ahí no hay un problema también que tiene que ver con este asunto de las soberanías. Entonces miren cómo las respuestas fáciles son absurdas en este sentido. No hay respuestas fáciles. Esto compromete demasiados asuntos, demasiados elementos socioculturales como para pretender resolverlos en una charla como esta, en un intento de conversación como esta que tengo con ustedes, o en un semestre mismo de universidad o en un año. Esto es una debate que hay que darlo todos los días en relación con todo el mundo. Esto no es un asunto de 2 personas ni de 3 personas. Esto no lo definen por políticas públicas. Esto no lo define un policía ni un juez. Esto lo defino yo en la cotidianidad y en la forma en que me relaciono con los demás. Bien, espero haber aportado elementos para que podamos discutir, para que podamos conversar. Y bueno, aquí estaremos en otro encuentro el próximo viernes. Feliz resto de jornada.